Más de un centenar de organizaciones civiles internacionales denunciaron hoy que Israel sigue bloqueando el ingreso de suministros a Gaza. Afirman que las autoridades no les permitieron entregar ni un solo camión de suministros esenciales en la franja desde que comenzara el asedio al enclave el 2 de marzo. Advierten además que ahora Israel amenaza con prohibir a las organizaciones humanitarias más importantes que laboran en el terreno. Y asimismo, las organizaciones piden a Israel dejar de utilizar la ayuda humanitaria como un arma. Esto mientras crece la presión internacional para que cesen las hostilidades en el enclave, pedidos que parecen caer en oídos sordos porque, al contrario, el ejército de Israel, a petición del gobierno, ya ha aprobado un plan para tomar por completo la franja de Gaza, lo que muchos advierten podría acarrear riesgos enormes para los civiles palestinos, pero también para los 20 rehenes israelíes que aún permanecen en manos de Hamás, recordemos, considerada organización terrorista por la Unión Europea. Yo soy Johan Ramírez, bienvenidos a DW Actualidad en Análisis, un gusto saludarlos como siempre, de donde quiera que nos acompañen. Gracias por su sintonía y su confianza. Ya saben que nos pueden ver en todas nuestras redes sociales, pero también como podcast en todas las plataformas de Apple, Amazon y en Spotify. Suenan y siguen sonando entonces las alarmas por la situación humanitaria en Gaza. Para hablar de ese tema, recibimos hoy desde Jerusalén a Natalia Kleiman. Ella es coordinadora de la Guardia Humanitaria de la ONG Standing Together. Y desde Santander, España, saludo al señor Mariano Aguirre. Él es asesor del Centro Regional y Paz y Seguridad de la Fundación Friedrich Ebert. Señor Aguirre, señora Kleiman, bienvenidos al programa, un gusto saludarlos. Quisiera comenzar con usted, señora Kleiman. 100 organizaciones civiles, incluyendo la que usted representa, denuncian que Israel sigue bloqueando el ingreso de ayuda humanitaria a Gaza. En lo pragmático, en lo concreto, ¿a qué se refieren exactamente? Más allá de que en este momento muchos de los camiones que llegan de ayuda humanitaria no están entrando, eh, em, es lo que podemos ver desde aquí. Nosotros en Standing Together lo que estamos haciendo mucho es lograr, aunque sea que los camiones lleguen hasta el paso. Lo que hemos visto mucho es que hay muchos grupos dentro de Israel, en realidad no muchos, algunos, que lo que hacen es intentar bloquear que los camiones que están llegando desde Jordania hasta que pasan por Cisjordania lleguen hasta allá directamente. Nosotros levantamos la Guardia Humanitaria hace un año y seguimos haciendo esto, hacer que estas personas que están bloqueando estos camiones eh, los dejen pasar. También hacer que la policía haga su trabajo y que los camiones, aunque sea, lleguen hasta allá. Porque eso también es otro problema de que nosotros vemos de este lado que por ahí no se ve tanto a nivel internacional. Y señora Aguirre, a todas estas Israel afirma que sí está permitiendo el ingreso de ayuda humanitaria. Y en efecto, a diario vemos imágenes del lanzamiento aéreo de esta ayuda por parte tanto de Israel como de otros países. ¿No son estas acciones que deberían ayudar a aliviar el drama humanitario de los civiles en el enclave? No, no, de ninguna manera. El problema es, primero, que la ayuda humanitaria que Israel permite entrar es la ayuda que está dando, la teórica ayuda que está dando esta organización fantasma creada por Israel y Estados Unidos, que es la Gaza Humanitarian Foundation, que viola todos los principios humanitarios. No van a ayudar a la gente que sufre en este momento hambre, desnutrición, que no tiene hogares, que está sin asistencia médica, que los niños no tienen escolarización, etcétera, sino que se sitúan en determinados puntos dentro de Gaza. La gente tiene que caminar para buscar la ayuda, que esto viola el principio humanitario de proveer la asistencia humanitaria precisamente. Luego, la ayuda la proveen básicamente mercenarios, o sea, grupos privados de seguridad, fundamentalmente de organizaciones privadas de seguridad de los Estados Unidos, protegidas, esto lo denunció recientemente la revista británica The Economist, protegido el perímetro por el ejército israelí. O sea que eso no es ayuda humanitaria, eso es directamente una especie de cacería de la gente que se acerca y que hace cualquier movimiento que para los mercenarios
o para el ejército israelí les parece sospechoso y así es como están matando a decenas de personas que se tratan de acercar a esos puntos de teórica ayuda. En segundo lugar, arrojar desde el aire, esto ya se conoce desde la guerra de Bosnia en adelante, es totalmente ineficaz. Primero, aunque esto parezca siniestro lo que digo, porque puede caer encima de la gente. En vez de que le sirva a la gente porque recibe medicinas o comida, la mata por la caída de esas cajas enormes desde el aire. En segundo lugar, no es una ayuda entregada de forma, como saben hacer las organizaciones humanitarias, no es una ayuda entregada de forma racional, de forma organizada. Se tira, se arroja desde el aire y crea además una terrible situación de confusión y de competencia entre la gente que se pretende asistir, que tiene que ir corriendo, como ha pasado en Gaza, por ejemplo, gente que no sabía nadar echándose al agua para tratar de llegar a las cajas de ayuda humanitaria. Es absolutamente, es lo antihumanitario lo que se está haciendo en este caso también, aunque sea más o menos bien intencionado por parte de algunos países y sea simplemente una excusa por parte de Israel. Y señora Kleiman, ¿qué dicen sus colegas en el terreno en este sentido sobre el lanzamiento de ayuda humanitaria aérea por parte de Israel y otros países? Eh, Básicamente lo mismo que acabamos de escuchar, son acciones ineficaces, pero más que nada hablamos mucho de la cantidad de ayuda humanitaria que está entrando, que dicen más o menos entre 60 y 70 camiones por día, cuando tendrían que estar entrando entre 600 y 700 por día para alimentar y dar medicamentos a la población que más lo necesita ahora. Y en este sentido, el Ministerio de Sanidad de Gaza, controlado, recordemos, por la organización islamista Hamas, ha confirmado la muerte de otras 4 personas por hambruna y desnutrición. 2 mujeres y 2 hombres, con lo cual llega a 239 el número de muertes por estas causas desde que Israel comenzó su ofensiva tras los ataques terroristas de Hamas en octubre de 2023. Vamos a escuchar las palabras del portavoz del secretario general de Naciones Unidas en este sentido y luego lo seguimos conversando. Nuestros colegas humanitarios informan de una actualización especialmente inquietante hoy. El Ministerio de Salud de Gaza ha confirmado que el número de niños que han muerto por desnutrición desde octubre de 2023 ya ha superado los 100. El Programa Mundial de Alimentos ha subrayado que más de un tercio de la población lleva días sin comer y que la desnutrición aguda está aumentando, con más de 300.000 niños en grave peligro. De acuerdo con Hamas, van entonces 239 fallecidos por hambruna y desnutrición, 106 niños, cifras que, como escuchábamos, también respaldan Naciones Unidas. Señora Aguirre, ¿qué tan creíbles son esas cifras? ¿Hay formas de verificarlas? Y las cifras son creíbles. Israel, desde que comenzó la ofensiva, ha puesto siempre en duda y ha ido sembrando la duda de que como esto es el Ministerio de Sanidad de Hamas, que es el grupo que ha controlado hasta ahora la Franja de Gaza, que no son cifras creíbles. Lo que ocurre es que cuando, por ejemplo, la revista científica de gran prestigio y seriedad, The Lancet, hizo un estudio sobre el número de víctimas hace ya un año atrás, para la sorpresa de muchos que dudaban de las cifras de Hamas, se encontraron con que según los análisis y tendencias de la revista The Lancet, basándose en conflictos previos y basándose en los datos que se tienen sobre este conflicto, aunque Israel no permite entrar, como ustedes saben, a los periodistas y los que había adentro los está matando, como ocurrió hace pocos días atrás, la revista de Lancet lo que sacó fue que el número de muertos que da a conocer y que lo certifica la ONU y organizaciones no gubernamentales podría llegar a ser 3 o hasta 5 veces mayor. O sea que las cifras son creíbles y no solo es el Ministerio de Gaza, son las ONGs que logran entrar, son las comunicaciones desde dentro, son los que hoy en día con el mundo de las redes sociales, esto Israel no lo puede evitar. La cifra puede variar arriba, abajo, y en general está siendo menor a lo que realmente hay, por ejemplo, sobre gente sepultada debajo de ese 75 a 80% de la destrucción de la infraestructura urbana de la Franja de Gaza. Y son cifras, muchas de ellas, como decíamos antes, que Naciones Unidas respalda o que considera creíbles también. Señora Kleiman,
Ustedes y ONGs denuncian que Israel deniega solicitudes para introducir suministros a Gaza. ¿Qué alegan las autoridades para negarles a esas organizaciones civiles ingresar la ayuda humanitaria en el enclave? Bueno, en primer lugar podemos ver muchos de esas cosas que pasan, no solamente que le niegan, sino que durante los checkpoints que hay hasta llegar al cruce con Gaza, se paran y se espera y eso retrasa muchísimo muchos de los camiones. Lo que a mí me gustaría decir, más de las respuestas de Israel hacia eso, es la falta de información que hay en la sociedad hacia eso, porque en este momento eh, los medios de comunicación convencional y no convencional no están mostrando todo lo que pasa. Nosotros como organización estamos haciendo campañas muy grandes para de verdad mostrar a la gente lo que está pasando. El sábado pasado hicimos una interrupción en el medio del programa de Gran Hermano, Big Brother, con remeras de salir de Gaza y con eso empezó digamos, los medios más masivos a hablar del tema y de que la gente se empiece a hacer preguntas, porque personas que ven regularmente las noticias de Israel no saben muchas de las cosas que están pasando. Los medios de comunicación están haciendo su trabajo de informar realmente lo que está pasando en Gaza, de la hambruna, de los delitos que están pasando allá. Entonces nosotros como organización es parte de lo que queremos hacer. Hablar, informar y que la gente sepa lo que está pasando, porque muchas veces si la gente no sabe lo que pasa, es muy difícil denunciar o creer cosas que se ven en las redes sociales. Y justamente en ese sentido, las organizaciones que están en el terreno, decíamos, han firmado este documento, unas 100 ONGs, en las que piden, entre otras cosas, a Israel dejar de utilizar los alimentos o el hambre como un arma, dejar de utilizar la ayuda humanitaria como un arma. Señor Aguirre, en este sentido, ¿qué implicaciones tiene el hecho de que en un país en guerra, el país que lidera una ofensiva sea el mismo que controla el acceso de la ayuda humanitaria a los civiles? Vamos a decir, es un proyecto. Hay un proyecto muy claro que además el primer ministro Netanyahu y sus ministros, especialmente los ministros más de ultraderecha, como por ejemplo el ministro de Finanzas Smotrich y otros, desde el principio han sido clarísimos y es reocupar totalmente la franja de Gaza y al mismo tiempo lo van diciendo y anunciando. Es un plan parecido, mucho más difícil incluso de ejecutar, si el de Gaza ya es difícil en sí mismo, que es también ir preparando toda una expulsión de los palestinos de Jerusalén Este y especialmente de Cisjordania, el llamado West Bank. Y esto supone destruir infraestructura, desplazar constantemente a la gente, acabar con las infraestructuras sanitarias, educativas, religiosas, de transporte, y después ir matándolos y después expulsarlos. Israel está buscando hacer acuerdos con países terceros como Sudán del Sur y otros para sacarlos y reocupar la franja de Gaza. Dentro de ese plan entra no dejar que no ingresen periodistas internacionales ni nacionales a la franja de Gaza. Entra un control lo más estricto que pueden en una sociedad que está dejando de ser democrática, pero que lo era, que es la sociedad israelí, que es controlar la información, como dijo antes mi compañera entrevistada, y al mismo tiempo es llevar adelante este plan que forma parte también de la política que Israel ha desarrollado durante décadas de decir que va a hacer una cosa, luego no cumplirla y luego ir lento en los checkpoints, lento en los acuerdos que negocia que luego se echa atrás, lento en su diplomacia de una forma premeditada y muy rápida, en cambio, en todo lo que sea, como dije antes, ese plan que terminaría en la expulsión de los palestinos. Este es el modelo, esto es lo que se está haciendo. Y por cierto, un apunte nada más, perdón, solo un apunte a lo que decía mi compañera entrevistada desde el terreno. Efectivamente, en Israel en este momento sí hay un fenómeno muy interesante y es que frente a esa opacidad de la información hay algunos medios, llamémosle más alternativos, como una website muy interesante llamada
plus 972, más 972, o por ejemplo el periódico mismo Haaretz, que están tratando de informar con grandes presiones a su vez, y es muy interesante que están saliendo desde premios Nobel, están saliendo la semana pasada 600 ex oficiales de las Fuerzas Armadas y del Servicio de Inteligencia pidiendo que cese la guerra en Gaza, e incluso algo inusual e inaudito en Israel, pidiendo incluso que se pongan sanciones a Israel. Esto es un absoluto anatema. O sea que dos organizaciones como Physicians for Human Rights y B'Tselem han sacado informes hablando de genocidio. Todo esto acumula, muestra también, todavía es poco si se quiere, pero es una creciente brecha que se está abriendo dentro de la sociedad israelí y que empuja a su vez a las sociedades civiles, por ejemplo, europea o de los Estados Unidos y otros países. Señora Kleiman, las autoridades israelíes que supervisan los asuntos de los civiles en los territorios palestinos aseguraron esta semana que no hay señales de un fenómeno de desnutrición generalizada en la Franja de Gaza. Cuando usted escucha o ve este tipo de declaraciones, ¿qué piensa de acuerdo con lo que le dicen sus colegas en el terreno? Realmente pienso que es muy triste. Que es muy triste que se den informaciones falsas a niveles tan grandes y que la gente, ciertas personas por comodidad, prefieran creer eso. Me ha tocado en estas últimas semanas, con intervenciones que hemos hecho en la calle y hablando con gente, ver que la gente de verdad le duele entender que les están mintiendo a la cara. El otro día salió también una nota hablando de que la mayoría de las personas que habían muerto de desnutrición tenían enfermedades previas, lo cual no dice nada porque realmente, claramente las personas que están muriendo de hambre son las personas más débiles y no las personas más que más fuertes en este momento. Lo mismo pasaba con el corona, y eso no hacía que el corona sea una mentira. Solo quiere decir que en este momento nos están engañando y nos están mostrando toda la información. Sí, eso. Usted mencionaba antes, señor Aguirre, la ofensiva israelí en Gaza, y el gobierno, recordemos, ha anunciado su decisión de ocupar completamente la franja. El ejército de ese país aprobó incluso ya un plan para llevar a cabo esa nueva ofensiva. ¿Qué implicaciones, señor Aguirre, podría tener eso para los civiles? Y no me refiero solamente a los palestinos, sino también a, como decíamos antes, a esos 20 rehenes que todavía están en manos de Hamás. A ver, las implicaciones son todas muy serias y de hecho el jefe de las Fuerzas Armadas de Israel se encuentra en este momento en una situación de grave tensión con el gobierno israelí, especialmente con el primer ministro Netanyahu, porque ha manifestado sus serias dudas sobre precisamente esta operación de ocupar completamente la Franja de Gaza. Hay quienes dicen que este va a ser el Vietnam de Israel. Quiero decir que lo que dice que va a conquistar en 5 meses le puede llevar, algunos miembros de las Fuerzas Armadas hablan incluso de 3 a 5 años en el caso de que sea exitosa. Esto va a suponer más guerra, más sufrimiento, más bajas civiles, va a suponer muchísimo más crisis humanitarias y, por supuesto, lo que usted me pregunta respecto de los rehenes es la carta que tiene Hamás en su mano, es la única que tiene. O sea, le queda también la resistencia, pero es una resistencia mucho más débil de la que podía tener antes de octubre de 2023. Por lo tanto, los rehenes corren serísimo peligro de ser o bien ejecutados por Hamás, o bien morir de hambre, o bien morir, como ha pasado con muchos rehenes, por parte del fuego precisamente israelí. O sea que la situación de ellos es muy grave, muy seria, y de ahí que hay un movimiento de familias en Israel muy fuerte que presiona al primer ministro Netanyahu para que negocie. El problema es que Netanyahu no quiere negociar nada, tiene intereses particulares para no negociar, incluyendo que no se abra una investigación sobre por qué falló el servicio de inteligencia en octubre de 2023. Y al mismo tiempo el problema está
en que, digamos, en el momento en que se negocie, las negociaciones están en gran parte trabadas porque lo que Israel como máximo ofrece es parar la guerra, que entreguen los rehenes y empezar la guerra otra vez. Bueno, liberar a presos palestinos y empezar la guerra otra vez. Y para Hamas es parar la guerra, entregar los rehenes, presos palestinos libres y que cese la ocupación. Y ese punto está totalmente trabado. Es una situación dramática para los civiles en la Franja de Gaza. Y no solamente los palestinos, sino, como decíamos, esos 20 rehenes que tampoco los podemos olvidar porque son 20 vidas, son 20 familias, son 20 historias de sufrimiento que también están allí padeciendo las consecuencias de esta guerra en el enclave. Conversábamos hoy acá en DW Actualidad en Análisis desde Jerusalén con Natalia Kleiman, coordinadora de la Guardia Humanitaria de la ONG Standing Together, y desde Santander, España, con el señor Mariano Aguirre, asesor del Centro Regional de Paz y Seguridad de la Fundación Friedrich Ebert. A ambos muchísimas gracias por su tiempo y por su análisis, y a todos ustedes, donde quiera que nos hayan seguido, gracias como siempre por su compañía y su confianza. Ya saben que pueden seguirnos en todas las redes sociales y también en las plataformas de podcast como Amazon, Apple y Spotify como DW Actualidad en Análisis. Soy Johan Ramírez y los espero nuevamente aquí mañana para seguir analizando lo que está pasando en el mundo. Hasta entonces.